Listo, muchas gracias, queridos hermanos, por la paciencia. Estamos casi listos ya. Hoy el tema vamos a hablar acerca de la obra misionera, que es una responsabilidad de la iglesia. A lo mejor usted sí estaba claro con eso, pero hoy vamos a continuar ampliando esta información acerca de la responsabilidad de la iglesia en la obra misionera. Lo primero que vamos a ver es que esta obra misionera ha sido dada por Dios, es la autoridad que Dios da a la iglesia. Me ayudan desactivando sus micrófonos. ¿Ya? Vamos a empezar con el punto 1 acerca de la autoridad, y ustedes tienen en la pantalla un versículo que es el conocido, la Gran Comisión, el versículo conocido como la Gran Comisión. Voy a pedir, hermano Pablo, si es tan amable, usted me puede ayudar en su Biblia, y les pido a todos que tengan lista su Biblia para ir leyendo versículos que van a aparecer, ¿ya? Por favor, capítulo 28, versículo 16 al 20, hermano Pablo. Ayúdeme con la lectura. Pero la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adornaron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano Pablo. En este versículo encontramos claramente la autoridad que viene de parte de Dios y está dada a la iglesia. Esta autoridad de la Gran Comisión viene de Dios a través de Jesucristo, que es la persona que lo dijo a sus discípulos ahí. ¿Sí? Viene de la iglesia a otras iglesias en la actualidad, esta Gran Comisión. Primero Dios a Jesucristo, Jesucristo a los discípulos, luego los discípulos establecieron una iglesia y crearon otras iglesias, así hasta el día de hoy. Vamos a ver que justamente esa sería la cadena o el ciclo donde vemos la autoridad de Dios asignando a la iglesia el cumplimiento de esta gran comisión. El ejemplo bíblico nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo del 1 al 3. Voy a pedirle a mi hermano, por favor, y ¿cómo es? Hermano David, perdón, hermano Ian, por favor, ayúdame con la lectura de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Gracias. Ok, Hechos 13, 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas gracias, Ian. Sí, lo que estamos viendo es la cadena de la distribución, la cadena el avance del ejemplo, ¿no?, que nos deja aquí en Hechos 13, 1 al 3 de la obra misionera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dentro de ellos estaba Bernabé y también el que conocemos como Saulo, ¿no?, a que luego se convirtió y les llamaron Pablo.
el apóstol. ¿Sí? Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo a el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar algunos detalles que los vamos a ir revisando. El ejemplo bíblico se puede ampliarlo primero, porque son enviados por la iglesia local. Estos nuevos misioneros son enviados por la iglesia local. Usted lo vio en el versículo 3 de capítulo 13 de Hechos. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sí, es muy importante que alguien le envíe, en este caso, la iglesia, ¿no? Mil disculpas por la interrupción. Bien, entonces es enviado por la iglesia local. Número 2, también es importante mencionar que es apoyados o son apoyados los misioneros por la iglesia enviadora. En el mismo versículo, en la parte final, encontramos que les impusieron las manos y los despidieron. Y un despedirse no es un despedirse como lo podemos imaginar hoy en día, ¿no? Un hasta luego, oramos y le despedimos y que le vaya bien con unas bonitas palabras, sino que esta palabra despidieron en este texto encierra la idea de enviar con dinero, o sea, con provisión. Sí, eso es muy importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta hoy en nuestro día, ¿no? Cuando una persona, un graduado del instituto, por decirlo así, decide y toma la decisión respondiendo al llamado de Dios y va a la obra misionera, la iglesia donde se formó, a donde estaba sirviendo este hermano, debe ser quien le envía con dinero. ¿Sí? Ese es el concepto de la palabra los despidieron. ¿Sí? Los despidieron es enviar con dinero. Hay dos maneras de que usted o la persona que decide ir al ministerio reciba los ingresos para poder solventar sus gastos, ¿no? Hemos visto que lo primero es acerca de lo que la iglesia hace, enviando. Y para eso vamos a leer dos textos. Por favor, hermana Sheila, si es tan amable, me puede ayudar leyendo primero de Timoteo 5, 17 y versículo 18, por favor. Ya, primera de Timoteo 5, 17. Ya, primera de Timoteo 5, 17, 18. La palabra de Dios dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muchas gracias, mi hermana. Por favor, otro voluntario, a la cita de Filipenses 4:10 al 20, por favor. Este es importantísimo, es un contexto bastante interesante el que encontramos en Filipenses. Amén, hermano. ¿Puedo leer yo? ¿Sí me escucha? Por favor, Ana María, siga. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, siga, por favor. Ok. Filipense 4 del 10 al 20, ¿no? Ya. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos,
pero os faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A Dios Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gracias hermana María. Con esta cita encontramos un versículo famoso que sí me gustaría toparlo, que es 4:13, el Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que está en un contexto de apoyo al misionero, una ayuda económica al misionero, es decir, está en el contexto del dinero, de diezmos y ofrendas. Y el apóstol Pablo, ustedes saben que escribió esta carta desde la prisión, así como la de Filemón, la de Colosenses, sí. Entonces aquí en esta carta vemos que está escribiendo desde la prisión y él no se encuentra en una cárcel como las que hoy tenemos. Son unas prisiones muy horribles en ese entonces, y él está diciendo que puede soportar todo por la causa del Señor. Soportar es el sinónimo de todo lo puedo, ¿sí? Él estaba soportando por la causa del Señor. Es muy importante ese contexto para que lo entendamos al versículo, ¿no? Y él aprendió a vivir en escasez, y también cuando tenía lo suficiente para sus gastos, él también aprendió a sobrellevar la riqueza, por así decirlo. Entonces también nos deja una lección muy importante aquí, que debemos, cuando hay poco o casi nada de recursos económicos en nuestra familia, debemos depender del Señor y mantenernos humildes. Cuando hay abundancia, el Señor nos bendice de alguna otra manera y tenemos ingresos importantes, nuestra humildad debe estar también presente ahí, ¿sí? No porque gano sobre los $1,000 o más o lo que fuera por mi negocio, se me sube el ego y después empezamos con los problemas de orgullo, ¿no? Porque no me falta nada en los bolsillos, y hasta el punto de que Dios puede quedar en segundo plano. Bien, la forma que hemos visto, la 1, es acerca del ingreso que viene del ministerio mismo, pero también hay otro método, otro medio por donde va a llegar, que es de la fabricación de carpas. Ustedes conocen el oficio del apóstol Pablo que tenía, ¿no? De fabricar carpas. Y voy a pedir, a ver, asimismo, ¿quién más nos puede ayudar? Hermana Marta, por favor, tal vez me puede ayudar leyendo la cita de Hechos, capítulo 18. Sí, hermano, ya lo veo. Perdón, sí, por favor. Hechos 18. Bueno, usted léale Hechos 18, 1 al 4. Antes de eso, hermana léale Tesalonicenses 3 al 7. Perdón. Hermana Cristina, ¿sí tiene, por favor, la cita?
¿Hechos Sí. cuánto? Segunda Tesalonicenses 3, Segundos que son 3:17. Hay 3. 3:7 de 11. Ajá, sí, por Sí. favor. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Gracias, hermana Cristina. Hermana Marta, por favor, la siguiente cita, Hechos 18:4. Si tienen algún radio o televisión cerca, si es tan amable, le pueden apagar, ¿ya? Para poderles escuchar. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, adelante, siga mi hermano. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Muchas gracias, hermana Marta. Sí, como ustedes pueden notar claramente, tenía un oficio y era la fabricación de carpas. El apóstol Pablo no era de aquellas personas que se quedaba con los brazos cruzados. Él tenía también su forma de tener sus propios ingresos, ¿no? Entonces eso también es correcto para el misionero. Y más aún cuando este misionero tenía que trasladarse días y viajar de un lugar a otro. Es un misionero internacional, es lo que yo puedo decir. Y imagínense que los gastos son importantes. Me imagino, hablando, trasladando al tiempo actual, sí hay, representa, ¿no? un alto valor. Pero él no esperaba únicamente el apoyo, también sí tenía sus ingresos y esa es la otra forma como se puede recibir o tener los ingresos para su economía. Bien, ahora vamos a ver acerca de el principio de la iglesia, ¿sí? ¿A quién fue dada la gran comisión? ¿Alguien quiere responder esta pregunta fácil? ¿A quién fue dada la gran comisión? A todo el que A cree, nosotros, a los a nosotros, creyentes. oyentes. Correcto, sí, es a todo creyente. En realidad, la gran comisión empieza y termina en el creyente, porque el creyente es parte de la iglesia. La gran comisión no puede cumplirlo un cristiano aislado a la iglesia, suelto, solito por allá. Tiene que estar involucrado o vinculado a una iglesia. La responsabilidad de cumplir la gran comisión está en manos de las iglesias, la iglesia local, ¿sí? No está a mano o a cargo de solo el misionero. Hay que tener cuidado con esta parte que a veces dejamos solo que los misioneros, que solo los pastores se encarguen de la evangelización, del discipulado y el avance de la obra misionera. La realidad es que todo creyente, porque somos parte de la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios está utilizando para llevar a cabo el cumplimiento de esta obra misionera y es la responsable en seleccionar, en capacitar y enviar a los misioneros.
Creo que el Instituto Bíblico Bautista es un lugar ideal para cada uno de nosotros, donde nos podemos capacitar, adiestrar, perfeccionar para ir al campo misionero, ¿sí? Y la iglesia, hablando propiamente de la nuestra, esa es la visión, ¿no? El instituto se prepara y luego muchos hermanos que son llamados han salido, muchos se han graduado del instituto y han salido y ahora tienen pastoreando una iglesia local, ¿sí? En realidad, no es solamente un deseo de que yo tengo como cristiano de predicar y me aíslo y me invento un ministerio solo y lo hago con el fin de lograr la gran comisión, sino más bien debe estar enlazado a una iglesia local. O sea, la iglesia local es la responsable de cumplir esta gran comisión. Debe ser la iglesia local la que apoya. Si es que yo voy a salir como misionero para evangelizar, para discipular y para establecer iglesias, la responsabilidad es de la iglesia local, ¿sí? Es muy importante lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Me refiero a iglesia, a todas las iglesias locales, ¿sí? El instrumento que Dios está utilizando es la iglesia, ¿no? Para seleccionar, capacitar y el envío de misioneros. Vamos a tomar en cuenta este gráfico. Le hemos puesto aquí una iglesia un poco más grande, que es la iglesia madre, por así decirlo. De ahí salen otras iglesias, ¿verdad? Se envía un misionero, se le apoya, se le envía con provisión, como hablábamos en el término anterior, y ya se encuentra un nuevo hermano, un nuevo misionero en el campo misionero y está estableciendo otra iglesia. Cuando un siervo de Dios es enviado y apoyado por su iglesia, tiene la responsabilidad de establecer una iglesia en otra parte para poder cumplir con todo lo que significa la gran comisión de evangelizar, discipular y enseñar. ¿Sí? Creo que es muy importante tener en cuenta este concepto. Cuando alguien sale de misionero, si no, pregunte a los pastores y misioneros, si solo se queda en evangelizar, estaría incompleta el trabajo. ¿Sí? Es importante el adiestramiento que los pastores y misioneros hacen en esta nueva obra para sacar nuevos discípulos, nuevos líderes. Deben bautizarles en el proceso del discipulado, deben enseñarles, deben capacitarles para que esta iglesia siga creciendo. Dependiendo de las circunstancias, sí, va a haber diferencias, pero el misionero en forma general puede ser apoyado completamente por una iglesia, ¿sí? Eso es lo ideal y eso es lo que se hace, es lo que hacemos cuando un misionero recién sale a la obra y es enviado por nuestra iglesia, se le apoya completamente, ¿sí? También la otra opción en este sistema práctico que tenemos de nuestra iglesia es que sí puede fabricar carpas, como veíamos en el caso del ejemplo del apóstol Pablo. Es decir, a medio tiempo, hacer carpas a medio tiempo. Esa también es otra forma de cómo él puede solventar sus gastos. Puede también las dos cosas al mismo tiempo. Puede fabricar carpas a medio tiempo y dedicarse a la obra, ¿verdad? También puede ser apoyado por otras iglesias, que eso es lo que nosotros hemos visto en este último tiempo. El misionero se elabora su plan, su proyecto de trabajo, de extenderse a un otro lugar y va de iglesia en iglesia del Compañerismo Bautista del Ecuador, mostrando el objetivo que él tiene para establecer en tal o cual lugar y pide sus oraciones y pide que le apoyen y de esa manera él puede tener un presupuesto en ofrendas, ¿no? Entonces, esa es la forma como el misionero se apalanca para poder tener un ingreso para su familia.
¿Cuál es la diferencia entre una iglesia que apoya la obra misionera y una iglesia enviadora? ¿Quién me puede decir al aire? Lo dejo al aire para que ustedes también puedan participar. ¿Alguien conoce cuál es la diferencia entre una iglesia que apoya la obra misionera y una iglesia enviadora? ¿Perdón? Alguien que pueda participar, por favor. Me parece a mí que una iglesia que apoya es aquella iglesia que es la que organiza, la que dicta cómo va a ser, cómo planificar, cómo financiar, cómo apoyar a otras pequeñas iglesias, me parece a mí. O al revés, la iglesia que apoya es justamente las iglesias pequeñas y la iglesia enviadora es la que posibilita a otras iglesias dándoles el apoyo también. Sí, muchas Algo gracias. así me parece. Muchas gracias por su participación, hermana Cecilia. Sí, en realidad hay una diferencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un hermano que sale de nuestra iglesia, es enviado, sería como la iglesia madre o la iglesia principal de donde él sale, ¿ya? Estuvo sirviendo en los ministerios algunos años, se graduó del instituto, está sirviendo en algunos ministerios, el Señor le llama y sale de misionero. Esta iglesia es la iglesia enviadora. Pero las otras iglesias donde él va a presentar el proyecto le hacen promesas de fe y le van a apoyar mensualmente, digamos, con una cifra. Generalmente esa cifra es más pequeña, ¿no? Entonces, esas iglesias son las iglesias que apoyan la obra misionera, mientras que la iglesia de donde sale el misionero, este nuevo misionero, es la iglesia enviadora, que es la que en realidad debería o debe tener el ingreso para este pastor, debería proveer el ingreso principal para este pastor. La iglesia matriz también lo conocemos. La iglesia matriz debe ser la que más hace por su propio misionero. Eso es importante. Tal vez las otras iglesias apoyan, pero no es su responsabilidad principal. La responsabilidad principal de proveer al misionero es de la iglesia de donde salió. Sí, muchas veces no va a poder solventar los gastos, yo sé, esta iglesia propia, entonces sí es necesario apoyarse en el resto de iglesias del Compañerismo Bautista del Ecuador. Bien, entonces estamos en un caso que es real, ¿no? De nuestro tiempo, de actualidad, y quiero que ahí ustedes pongan también su granito de arena, su criterio, qué piensan. ¿Quién envía al misionero? En realidad sale la iglesia, La correcto. iglesia. Por lo general, una sola iglesia no va a poder sostener económicamente a un misionero. Eso hemos estado viendo y por eso es necesario que se presente el proyecto en otras iglesias y estas otras iglesias le ayudan a la iglesia matriz en el sostenimiento de estos misioneros. Si un hermano, ahora sí, un caso de estudio puede ser una realidad suya, mi querido hermano, póngase atento allí. Un hermano siente el llamado de Dios en su vida a servirle al Señor como misionero. En todo este tiempo ha trabajado fielmente en los ministerios de su iglesia y es una ayuda muy importante a su pastor. Estudia en el Instituto Bíblico Bautista de Quito. Tal vez se siente identificado usted, mi hermano, mi hermana. Siente un gran peso en su corazón por un pueblito pequeño afuera de esta ciudad o fuera de su ciudad, donde nadie ha predicado el evangelio. No es muy grande aquel lugar, no hay mucha gente, pero necesitan escuchar el evangelio. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Otra persona, otro hermano que quiera participar?
¿Puedo participar? Claro, siga, por favor. Hermano Víctor, ¿no? Sí, mi nombre es Víctor Vicente Vinuesa Pozo. Adelante, mi hermano Víctor, siga. Sí, si yo tengo un peso en mi corazón por alguna comunidad o algún pueblito pequeño de compartir, primero oraría personalmente y después presentaría al pastor, a la iglesia, mi inquietud y esperaría en el Señor su decisión. Es lo que yo haría. Gracias, hermano Víctor. ¿Alguien más que quiera participar en este caso de estudio? Pastor, Adelante, siga. muchas gracias. O sea, yo pienso que si la visión de esa persona misionera y está en su corazón, puede ir a un pueblo pequeño como puede ir a una gran ciudad a discipular, enseñar y capacitar el evangelio. Yo creo que cuando uno tiene el horizonte y la guía de nuestro Señor Jesucristo, yo considero que todo lugar, por pequeño o grande, debe ser, siempre que sea nuestra sentir en nuestro corazón y que el Señor ponga esa visión. ¿Cuál es esa visión? Puede ser mediana, pequeña o grande, pero hay que cumplirla. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy importante su respuesta. Y bueno, yo creo también en este punto se nos puede presentar, ¿no? Entonces es importante el llamado del Señor. Creo que esa respuesta es más personal, pero si vemos desde una óptica un poquito más general, usted estaría yéndose a ese lugar sabiendo que en largo plazo todavía tal vez no podrían sostenerle como misionero, como pastor de esa iglesia. Eso nada más como un detalle que sí es importante también mencionarlo, ¿no? Hasta que sea suficientemente fuerte, la iglesia madre debería responsabilizarse. Esto incluye, ¿no? Lo que es orientándole en todos los aspectos para su nueva iglesia, ayudándole también con presupuesto, con enseñanzas, en la parte administrativa, en la parte organizacional. En todo este proceso debe estar apoyando la iglesia que envía, hasta ser lo suficientemente fuerte. En realidad debemos dejar que la iglesia sí cumpla un rol importante con el apoyo, con este hermano que sale de la iglesia, ¿no? Este apoyo debe venir 100% de las oraciones, de un compromiso de estar orando por este misionero, también con dinero, que es importante para este misionero que va a ir, va a gastar pasajes, todo lo que tenga que ver con el sostenimiento de él. Y creería yo que se podría hacer ponerse un tiempo, ¿no? Si usted está en un pueblito pequeño y está siembra y siembra y siembra, generalmente lo que vemos en la naturaleza es que se cosecha algo, pero si no hay cosecha, si no hay fruto, sería un indicativo, ¿no? Que también habría que considerar. Debemos enfatizar la mayordomía, ¿sí? Apenas se está iniciando la obra en cualquier lugar que inicie, debe enfatizarse en la mayordomía tempranamente. Esto ayuda para el desarrollo de esta nueva iglesia, porque el objetivo es que la iglesia nueva pueda o llegue a entender el valor que tiene su pastor, que debe alimentarlo y debe proveer para su pastor, ¿sí? En poco tiempo debería llegar a cubrir con lo mínimo que el pastor necesita. Entonces, eso es importante de entrada, ir enseñando también aspectos como la mayordomía del dinero. El dinero no es el factor más importante, cierto es, eso hay que tomar en cuenta. En la obra misionera no es lo más importante, pero sí es necesario.
Si no es suficientemente grande para apoyar a un pastor, tendremos cuidado de establecer allí una iglesia. Creo que es un consejo que viene de los misioneros que han estado ya en el campo y es importante también considerar. Usted finalmente, si no tiene recursos, va a tener que dejar el lugar, ¿no? Eso también sí es importante considerar. ¿Cuánto tiempo debe una iglesia apoyar a un misionero en la obra? Es importante esa pregunta. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Pastor, Sí, diga. alguien está hablando, yo creo. Ah, sí, ya lo vamos a silenciar. Perdón. Ya, gracias. Gracias por mencionarlo. ¿Cuánto tiempo debe una iglesia apoyar a un misionero en la obra? Yo creo que hasta que la iglesia esté constituida, si es que se constituye una iglesia, deberían apoyar hasta el momento en que esté constituida la iglesia con con su estructura espiritual, con diáconos, con ancianos, si es posible. Se tardará un año, un par de años, pero después de eso el misionero debe salir y ya una vez constituida la iglesia debe seguir sola, levantando pastores ahí mismo. Muy bien, gracias por su aporte, hermano Eric. Sí, de hecho, el tiempo sí va a variar, pero como estamos preguntando cuánto tiempo debe una iglesia apoyar a un misionero en la obra, estamos hablando... Hermano, yo pienso que siempre, porque hay misioneros que constituyen una iglesia, yo conozco, ¿no? Hay iglesia aquí, ya dejaron la iglesia formada con pastores, como dijo el hermano Eric, con sus diáconos y todo en la iglesia, y van a otro lugar, no están en ese, se van a otro, y siempre están en la obra misionera, nunca están quietos en un país, en otro país, o en una ciudad, en otra ciudad, creo yo, no sé, ese es mi punto de vista. Sí, Sí, gracias, hermana María. Perdón diga. yo creo que estábamos pensando en lo mismo. El misionero en un lugar, en un solo lugar, el misionero creo que debe levantar una iglesia, estar un tiempo y salir, pero al misionero que levanta iglesias, él debe continuar siendo apoyado hasta la muerte del titular, como dice mi cédula. Ah, sí, hasta la muerte. Muy bien, gracias hermano Eric, también su aporte, hermana María. En realidad, el caso es que no se ve mucho esto, ¿no? En nuestros misioneros llegan a un lugar, entrenan, disipulan, entrenan, enseñan y ya tienen diáconos, pero deciden quedarse allí. Entonces, más o menos enfocado en esa dirección, yo podría mencionar o aclarar un punto aquí, que estaríamos hablando de unos 5 años como un tiempo, ¿no? Un tiempo prudencial para apoyar o para apoyar económicamente al misionero. Tomando en cuenta que ya el pastor ya ha establecido líderes, diáconos y está quedándose en ese lugar. Entonces, en esa dirección iría un tiempo aproximado de unos 5 años que se puede apoyar. Yo creo que sí, lo que usted dice, hermano Albino, tiene la razón, porque en mi caso llegamos con misioneros, pero ya nos quedamos aquí. Y ya la iglesia debe sustentar, ya nos quedamos como el pastor, un ejemplo así. Ese es otro, son casos, son diferentes, eso sí tiene la razón. Sí, efectivamente, aquí estamos estudiando casos, este caso son casos de nuestro tiempo. Como les digo, no he visto mucho, pero o sea, sí hay, se conoce y en nuestro medio hemos visto que salen, establecen una iglesia y se quedan ahí como pastor titular y bueno, entonces ahí sería el ejemplo que estamos indicando, ¿no? De un tiempo. Bien. Pastor, ¿Sí? yo quisiera hacer notar algo. Ya. Cuando un enviado es un misionero de la iglesia, mientras está
llevando la obra, es un misionero, pero si ya forma la iglesia, ya deja de ser misionero, pasa a ser un pastor permanente, porque un misionero va, como se dijo desde el principio, de lugar en lugar, llega, tiene un límite. El misionero tiene un límite de enseñanza y de ahí ya necesita un pastor que permanezca cuidando a las ovejas. Entonces, ahora ahí el pastor que empieza la obra, todavía el que llega como pastor o se queda como pastor debería ser apoyado por la iglesia matriz, porque todavía en algunos lugares es difícil que las personas empiecen a diezmar y a ofrendar. Porque recuerde que se está iniciando la obra. Y la obra a veces no, pasan años. Yo he escuchado a algunos misioneros que han pasado 20, 30 años y nunca hubo un discípulo verdadero. Pero después de que murieron o se fueron, se levantó una iglesia grande porque alguien volvió y ya estaba, como dice, la obra estaba hecha. Entonces, yo pienso que la iglesia madre debe saber ser guiada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para saber hasta cuándo apoya y cómo apoya. Y enseñar a los hermanos a que, como se dijo, la iglesia es misionera. Entonces, si es misionera, nunca puede pasar a ser una laica, una iglesia estable de pensamiento simple, sino siempre de apoyar. Disculpe por mi intervención. No se preocupe, hermano Víctor, estamos en el caso de estudio, así que está bienvenida también su aporte. Queríamos un poquito topar esto porque sí es necesario que entendamos, ¿no? La iglesia enviadora es a un misionero, él va a establecer una iglesia y va a encargar a un pastor que ya que se formó, que se adiestró, va a quedar a cargo un pastor y él va a salir como misionero ya enviado de esta su propia iglesia, ¿sí? O sea, continúa y va a continuar haciendo otra iglesia. Entonces, sí hay una responsabilidad de esta nueva iglesia hija de reproducirse en otro pueblo, en otra ciudad, ¿sí? Y es responsable de su enviado. Eso creo que es importante también puntualizar. Vamos a una siguiente pregunta que es asimismo para mí, fueron difíciles. ¿Cuánto tiempo debe demorar una nueva iglesia en apoyarle económicamente a su pastor? Tome en cuenta eso, o sea, como que la iglesia hija ya para empezar a apoyar económicamente a su pastor, ¿qué tiempo debería tomar? No sé si está clara la pregunta. El tiempo debe ser, por decir, si es una nueva iglesia pequeña que recién está comenzando, yo, como decía el hermano, demora para enseñar, adiestrar, creo yo, pienso sí, hasta que ellos comiencen a enseñarles el dar. Depende el tiempo de cómo sea la gente, de cómo está aprendiendo y cómo está recibiendo la palabra, no sé. Yo pienso que depende del tiempo. Ya. Yo no entendí bien la pregunta. Si la pregunta es ¿cuánto tiempo debe apoyar la iglesia nueva o desde qué tiempo debe empezar a apoyar? Ya, ahí quisiera aclarar un poquito. La pregunta anterior hacía mención de que qué tiempo debe apoyar económicamente al misionero enviado. Eso es de por vida, dijimos ya. Para misionero en una iglesia y después se queda como que 5 años, ¿no? Y si está en otro lugar, ahí la nueva iglesia que formó, esa es la que debe también hacerse responsable de su enviado. ¿No? Estamos ahora ya en un punto de que esta nueva iglesia hija que se creó, ¿sí? Se creó, ahora ella es responsable de solventar económicamente a su pastor. ¿Qué demorar? Ya dicho de una forma muy clara, pagar a su pastor. No está bien, pero es reconocerlo a todo obrero por dar el sueldo, dice. Exacto. A ver, doble salario.
A ver, vamos a escuchar a la hermana Cecilia. Hermana Cecilia. Sí, yo quería decir que esta pregunta es muy importante, porque creo que cuando ya se ha formado una iglesia, dijimos en un inicio que la iglesia somos nosotros, o sea, las personas que forman una iglesia, por más pequeña que sea, es todos los creyentes, todos los que hacemos la iglesia, deben permanentemente apoyar económicamente a su pastor. Y no es apoyarle como darle algo que se ayude, sino que es, tenemos que obedecer el mandato de poder dar nuestros diezmos y ofrendas más que todo para que esta iglesia siga prosperando y siga desarrollándose. Yo pienso que en este sentido el tiempo que debe demorar una nueva iglesia en apoyar económicamente a su pastor debe ser, yo pienso, permanente. ¿Qué pasaría si es que esa nueva iglesia no le apoya económicamente? No va a poder subsistir. Eso es lo que quería decir. Sí, muchas gracias su aporte, mi hermana Cecilia. En cuanto al tiempo, o sea, de entrada, el nuevo misionero, o sea, debe enfocarse en enseñar, en discipular, y bueno, va a pasar no sé, un medio año o un año, pero ya en realidad debería poner en práctica esta nueva iglesia de cómo pagar a su obrero, ¿no? Porque todo obrero es digno de salario. Y entonces creo que no debería pasar mucho tiempo donde ya la iglesia cumple este rol de apoyar o de reconocer económicamente a su pastor. No debería pasar mucho tiempo, puede ser entre 6 meses, ya debe estar creciendo en esa área para poder de a poco ir aumentando. ¿Qué razones existen para que pastores reciban apoyo económico como misioneros, aunque están sirviendo como pastor de una iglesia? No sé si quieren que les amplíe la pregunta. Es más o menos de lo que, ¿no? En un inicio, hay un misionero enviado, llega, pero no continúa haciendo más iglesias, sino que se queda en un lugar, en un sitio, y ahí permanece. Entonces, ¿qué razones existen? ¿Por qué pastores reciben apoyo económico como misioneros, aunque están sirviendo como pastor de una iglesia? Disculpe, de la pregunta anterior, creo que Ian Páez tenía alzada la mano, tal vez él se atrasó en pregunta. Sí, tenía alzada la mano de la pregunta anterior. A ver, ahí está la pregunta, díganos. Yo, Cecilia, está alzada la mano. Contesté. Muchas gracias, hermana Cecilia. A ver, Ian, ¿también puedes, por favor, dar tu aporte? Ya, yo decía acerca de, o sea, que, por ejemplo, hay que también como considerar el lugar, porque, o sea, por ejemplo, también creo que hay que pensar no solo en cuánto tiempo debe demorar una nueva iglesia en apoyar, sino cuánto tiempo se ha demorado la iglesia en primeramente constituirse. Me voy a referir a un caso, por ejemplo, de la ventana 1040. Probablemente como tal un misionero que vaya allá, obviamente no va a poder, bueno, no es obviamente, Dios puede todo, pero es muy difícil de que pueda constituirse una iglesia lo suficientemente significativa como para poder apoyar al pastor, para cubrir la totalidad de su algo, o sea, que el pastor se pueda como que centrar 100% al ministerio sin necesitar tal vez de algún otro trabajo a medio tiempo para poder seguir viviendo. Entonces yo creo que también depende mucho de cómo está el crecimiento de la iglesia, porque una iglesia, tal vez por ejemplo aquí en el Ecuador, en unos 6 meses a un año se pueda constituir lo suficientemente bien para empezar a apoyar al pastor y que el pastor se dedique a tiempo completo a la obra, o si es necesario luego que salga a crear otra obra. Pero hay otros lugares en los que, por ejemplo, tal vez eso no se llega a dar, o sea, ni siquiera se logra constituir una iglesia lo suficientemente grande y la iglesia sea tal vez de unas 2 familias y la familia del pastor o algo así. Obviamente esas 2 familias tal vez no puedan apoyarle con todo.
Entonces creo que ahí sí también depende un poco el lugar del que estemos hablando para como que determinar un tiempo. Así es, gracias Lilian por tu aporte. Sí, es un punto de vista que es necesario tomar en cuenta. Va a haber casos y casos, no es regla, y también como bien decíamos de un inicio, creo que el lugar va a ser un punto importante a considerar. Es diferente que se establezca una iglesia en una ciudad a que se establezca una iglesia en un lugar de pronto rural, cerca a la montaña. Es un poquito diferente, ¿no? Entonces va a variar el tiempo y todo eso. Entonces, Ian mencionaba en la ventana 1040, un lugar de difícil extender difícilmente el evangelismo abiertamente y en público, como lo tenemos de esa facilidad acá. Entonces, sí va a demorar más tiempo o habrá otros mecanismos de cómo hacer que esa iglesia crezca. Entonces, va a ser importante la guía, la dirección del Espíritu Santo también en ese aspecto, ¿no? No vamos a decirlo, ok, ya pasaron 6 meses, como es este tiempo, y ya ahora sí vamos a dejar de apoyar o algo. Sí, muchas gracias, Ian, también tu criterio. Ahora, con respecto a que están sirviendo como misioneros, creo que los pastores son pastores y por eso se les apoya, ¿sí? Son pastores, son siervos de alto honor, que el Señor nos permite a través de ellos llegar con el evangelio a más personas, a más ciudades, en otras iglesias. Entonces sí es bueno y sí es necesario seguir apoyando a estos pastores que, bueno, como salieron como enviados y se quedaron en una iglesia, ¿no? No vamos a retirar el apoyo, como mencionaba. Es justamente lo que decían también ustedes, hermanos, hay que seguir apoyando porque son pastores, están dedicados a la obra, a la enseñanza, como decía también en Mateo. Y hay una pregunta más que creo que es importante también. ¿Cómo debo decidir una iglesia? ¿Cómo debe decidir una iglesia a cuál misionero apoyar? Creo que esa pregunta también es importante y creo que en los proyectos que yo les hablaba, mencionaba, cuando va y presenta los proyectos del nuevo misionero, debe haber objetivos, ¿no? Que él presenta y enfocado en ese proyecto de trabajo va a haber resultados. Esos resultados no necesariamente son numéricos, pero sí va a haber fruto, va a haber personas discipuladas, evangelizadas y bautizadas, y eso se puede evidenciar. Entonces, esos pastores es importante que se los apoye, es importante que se les dé todo el apoyo en la parte de entrenamiento, materiales y todo lo que tenga que ver, para que continúe progresando esa nueva obra, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué debemos hacer con respecto a aquellas obras que son de tipo social, ¿sí? Son obra misionera finalmente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos apoyar? Hermana Rebeca, tal vez tiene un criterio, usted quiera comentarnos. Tal vez puede especificar en manera social, en misionera social, ¿qué abarcaría en obra misionera social? Ya, muchas gracias. Sí, con respecto a lo que mencionamos en esta pregunta, ¿qué debemos hacer con obra misionera social o de apoyo? Ustedes han escuchado Compasión Internacional, ¿verdad? Sí, sí he escuchado. Sí, Hospital 40 años. Academia Alianza, Centro de Literatura Cristiana, Alas de Socorro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos apoyarles
porque finalmente están también involucrados, ¿no? En la obra de evangelismo, en realidad. Creo que sí, no. Pero sí, porque como decía usted, hermano, están involucrados y ese es su lema. Y al poder palpar en algunas de esas como obras misioneras sociales de cerca, muchas veces se desvía y no llega al punto de, por ejemplo, es un misionero enviado y luego un pastor y establece una iglesia local que dice Mateo 28, ir y hacer discípulos, sino que es solo obra social y se evangeliza y se quedó ahí en la nada y ya, y luego van a otro lugar y así. Creo que sería bueno que se pueda completar la evangelización, el discipulado, el bautismo y el establecer iglesias para que pueda realmente cumplir con lo que el Señor dijo en la Biblia, en Mateo, creo yo personalmente. Entonces creo que sí se podría apoyar, pero estaríamos desviándonos de lo que la Biblia nos manda. Eso. Muy bien, muchas gracias, hermana Rebeca. Sí, efectivamente, va haciendo un paréntesis nosotros. Ya, en la historia, Puedo, a ver si alguien iba a dar su... sí, quería yo añadir algo más de lo que dijo la hermana que me antecedió. Y es que son estrategias. Yo pienso que el tener obras sociales misioneras, yo pienso que es también una estrategia de involucrar a personas, a más personas para evangelizar. Y yo creo que es una estrategia, sí, el hecho de que haya, pero sin perder lo que decía la hermana, ¿no? Es decir, lo importante y el enfoque es evangelizar, y entonces como estrategia para evangelizar se deben desarrollar obras sociales, creo yo. O sea, lo primero es la palabra, lo primero es la evangelización. Eso es lo que quería añadir, nada más. Excelente, muchas gracias, hermana Cecilia, por su aporte. Sí, efectivamente, estos ministerios como Hospital Los Andes, Academia Alianza, como les decía, o Alas de Socorro, están enfocados en evangelismo, ¿no? Y el plan de Dios es más grande, es más, ir más lejos. A más del evangelismo hay que enseñarlos, hay que discipularlos, hay que bautizarlos. Sí, hay que reproducirse en nuevos líderes, en nuevos misioneros y pastores. Entonces, el peso, la responsabilidad principal es la iglesia local, apoyar al pastor, al misionero, que sí está enfocado en hacer todo este proceso. El primerito solo al inicio, luego con los otros discípulos que va formando y luego con otros líderes que se van levantando, están enfocados en cumplir la gran comisión completa como el Señor manda, ¿no? Entonces, es un enfoque que hay que darle prioridad al misionero que está haciendo la obra completa. No digo que descuidemos la parte social y el apoyo a este tipo de ministerios que hacen un evangelismo que beneficia al pueblo de Dios, al reino de Dios. Pero el enfoque principal, o sea, es más, el mandato es a la iglesia, al misionero, al que está estableciendo iglesias. Ahí debemos enfocar el apoyo. La historia de nuestra obra misionera ha tenido que ver mucho en el extenderse en personas, ¿no? La hermana Raquel Sein, muchos de que han ido a la oficina de la iglesia de acá en Cotocollaba, en la iglesia bíblica bautista, van a poder encontrar un retrato allí de ella. Es justamente la misionera, la primera misionera que apoyábamos como iglesia bíblica bautista. Ella estaba enfocada en el pueblo guaraní.
en la traducción, como nos decía Pastor Jaime, de la lengua, a la lengua nativa de ellos, la Biblia a la lengua nativa. Entonces, es Como el guaraní mismo. sí, al pueblo guaraní. Ella era estadounidense y los guaraní acá en la selva amazónica, ¿no? Entonces, sí es importante que desde un inicio la iglesia está apoyando a personas para que extiendan el reino de Dios en la obra misionera. También se apoyaba a Pastor José Andrade, no sé si muchos lo conocieron, los que hemos leído libros, ¿no? Bueno, también lo hemos visto, escuchábamos en la radio, ya falleció hace algunos años, él dirigía el ministerio de la Biblia, dice, ¿no? La enseñanza de la Biblia. Entonces es importante el apoyo. Y bien, creo que hasta lo más importante es que los hombres estén dispuestos a predicar el evangelio y establecer iglesias. Eso es importante y ahí debemos dar todo el apoyo. La próxima semana ustedes estarán hablando, estaremos hablando acerca del financiamiento un poco más a fondo con nuestro pastor Jaime, así que les invito por favor para que estemos a tiempo. Esta es la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a concluir con una palabra de oración y enseguida les envío el examen, la prueba número 2. No sé si alguien tenía alguna inquietud adicional, que de pronto se quedó ahí con la inquietud y podemos comentarlo, ¿no? Es que no dijo la pregunta, la que usted preguntó, ¿qué razones existen por qué pastores reciben apoyos económicos como misioneras, aunque están sirviendo como pastor de una iglesia? Ah, ya, sí, bueno, creo que no lo dije extendidamente, pero le dije porque son pastores, hay que apoyarles. Hay que apoyarles, mi hermana. Ah, ok, gracias. Sí, eso lo dije. Y Yo puedo aclarar un poquito ahí en cuanto a ayudar si no interrumpo. Sí, claro, díganme, mi hermano. En cuanto a dejar de apoyar a un misionero, para mí pierde bendiciones la iglesia que está apoyando al misionero. Porque imagínense lo que es apoyar a un misionero o a un pastor que está, aunque sea con mínima cantidad, porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra. No dice cuando ya le dejen de dar también. Es mi criterio personal, ¿no? Pueden pensar de otra manera otros. A ver, hermana Rebeca, tiene levantada la mano, por favor. Sí, yo tengo una duda, creo que ha sido la duda de toda mi vida. Justo cuando hablábamos en el punto 4 y hablaba de Pablo que él sabía fabricar carpas. Y acá decía que se puede fabricar carpas a tiempo completo o a medio tiempo. Entonces, siempre me he preguntado hasta qué punto el misionero puede realizar como algún oficio y que esto no le lleve a hacer como vivir una vida con falta de fe, sabiendo que es Dios quien lo envió y no como por decir así, la billetera de la iglesia, sino Dios mismo, porque Él es el que nos provee. Entonces, esa es mi duda, como hasta qué punto el misionero puede hacer esto. Ya, muchas gracias, hermana Rebeca. Voy a dar mi criterio. En realidad, es una muy buena pregunta. En realidad, lo que yo he aprendido es que es válido que el misionero, el pastor, tenga un negocio si es que lo tiene y lo venía, ya lo tenía ese negocio, o tiene un oficio, ¿no? Como el ejemplo que nos mencionaba acerca de fabricar carpas. Cuando el misionero dedica medio tiempo o tiempo completo para hacer carpas,
quien está perdiendo, por así decirlo, es la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que dividir su tiempo, que son 24 horas para todos, va a dividirlo en su trabajo y también en el servicio al Señor, o sea, en la obra, en la gran comisión. Entonces, tomando en cuenta eso, usted sabe que cuando uno se parte en dos, sea en el tiempo, sea en lo económico, siempre alguien está sufriendo, alguien está perdiendo. Entonces, no es que esté mal, lo que sí es un poquito la productividad, la efectividad, más bien dicho, va a disminuir de este misionero que tiene que dedicar tiempo a su creación de carpas, ¿no? A su negocio. Por eso es que el resultado va a variar. No va a crecer la iglesia tal vez, o va a crecer muy lentamente. A diferencia de otros pastores que también se puede ver que se dedican y se enfocan y dedican tiempo para la visitación, para el evangelismo, para el discipulado. La iglesia crece. Entonces, creo que ninguna de las dos está mal, pero hay resultados en realidad. Y cuando pesamos lo que tiene valor eterno, automáticamente gana, ¿no? Entonces, no estoy en contra de los que trabajan, porque hay pastores que hacen eso, ¿no? Pastores que trabajan y tienen su iglesia. Entonces, viendo desde ese punto de vista, también pueden sacar sus conclusiones. Vamos a escuchar, hermano Víctor, tiene su mano levantada. Sí, gracias por una vez más la intervención. El asunto de tener un negocio o un oficio y trabajar a tiempo completo es un riesgo bien grande, porque Satanás utiliza eso para apartarle del evangelio y después deja eso y se dedica a trabajar. Peor si tiene esposa y tiene hijos. Entonces, si no tiene un apoyo de la iglesia, va a dedicarse a trabajar todo el tiempo y después del trabajo, las 8 horas, va bien cansado, no tiene tiempo ni para orar, ni salir a visitar a otros hermanos. Hablando de la constancia del tiempo de años, ¿no? Tal vez en un poco tiempo de unos meses, un año, unos 2 años. Me decían que es algo como el matrimonio. La miel dura hasta que se acaba. Algunos dicen 7 años y después empieza lo triste. Disculpe por el ejemplo que pongo, pero en lo espiritual es más porque tenemos como enemigo a Satanás. Y él no quiere que ganemos almas para Cristo. Es lo que quería compartir. Muchas gracias, hermano Víctor. La respuesta para la hermana Rebeca de mi parte, de hermano Víctor también, y ahora de hermano Pablo. A ver, escuchamos, hermano Pablo. Gracias, pastor. Solamente por acotar, porque todas las intervenciones han sido guiadas por el Espíritu Santo. Evidentemente, yo creo que debemos partir por una de las preguntas y es creo que la última, que dice, ¿cómo debe decidir una iglesia a cuál misionero apoyar? Yo creo que desde ahí parte esa decisión, efectivamente, si es que va a dar resultados ese proyecto de la obra misionera. Entonces, yo creo que aparte de inspirarse por Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos dirige, yo creo que siempre debemos tomar las herramientas que nos permite pues, hacer un plan de trabajo, una ejecución y, ¿por qué no decirlo?, una verdadera planificación estratégica para proyectar a mediano, largo y el proyecto, ¿no? En este caso de evangelizar y de construir o levantar iglesias. Creo que en la mayoría Creo que me cortaron. Siga, hermano. Sí, siga adelante, hermano, siga, le escuchamos. No, yo termino solo eso. Como ya me cortaron la inspiración, creo que, y por honor al tiempo, me voy a quedar ahí, pastor. Es que tiempo es lo que más hay, hermano. Tenemos hasta las 9:30.
Sí, ahí, tranquilos, porque ya la clase terminó, pero estamos acotando con estos detalles que aparecieron nada más. Tiene hermano Eric después de hermano Paulo, si es que quiere volver a intervenir, hermano Paulo, y luego hermano Eric. Le escuchamos, hermano Paulo. Siga nomás. Continúe. No, solamente quería mencionar que las inquietudes que se han presentado por parte de los dos hermanos están directamente relacionadas con la pregunta de interrogación, como cómo debe decidir una iglesia a cuál misionero apoyar. Evidentemente es una decisión donde deben darse ciertos atributos, ciertas condiciones de la persona que quiere emprender una misión, y evidentemente presentando un plan que sea objetivo, que sea valedero para evidentemente no tener a futuro ese tipo de arrepentimiento en el camino o de muchas situaciones que se presentan en la conducción, administración y ejecución de una obra misionera. Gracias, mi estimado pastor. Gracias a usted, hermano Pablo. Muchas gracias. Hermano Eric iba a intervenir, por favor. Muchas gracias. Creo que la obra misionera debe empezar con las personas más capacitadas, además de que deben tener el llamado. ¿Sí? Y el objetivo final de una obra misionera es establecer una iglesia, ¿verdad? Entonces, no sé de dónde nomás estamos aquí, nuestros hermanos, compañeros que estamos en esta reunión. Les pregunto, ¿la iglesia donde ustedes asisten está legalmente constituida? Listo. Hermano, usted sabe qué porcentaje de iglesias están constituidas legalmente en el país donde nosotros estamos, y vamos a ver la cantidad de informalidad que existe. Y esta informalidad también afecta a la obra del Señor. Cuando no hay personas comprometidas ni con la ley, ni con el Señor, la obra misionera no avanza. Cuando la ley te dice qué es lo que tienes que hacer como iglesia, ese momento tú te pones la camiseta y tienes que poner y levantar los aportes y las ofrendas y todo lo necesario para sostener a tu pastor, porque legalmente ya estás obligado a mantenerlo. ¿Cómo puedo sacar la mano? Muchas gracias, hermano Eric. Óquele nomás, póngase en reacciones y ponga a bajar la mano. Reacciones, bajar la mano, y ya tiene, ya le doy bajando la manita. Espérese, hermano. A ver. Ya está, hermano. Bien, gracias, hermano Eric, su aporte, y es una realidad muy importante que debemos tomar en cuenta. Si estamos hablando de siervos de Dios, o sea, estar por lo menos legales es lo inicial, lo primero, estar acordes a las disposiciones gubernamentales, ¿no? Para funcionar, para que seamos iglesia. Creo que eso es muy importante también, ya que lo menciona. En cuanto a aquí estamos de algunas iglesias, no todas son bautistas, pero en su mayoría sí. Así que, hermanos, igual cada iglesia también tiene sus estatutos y todos los reglamentos internos. En todo caso, también tienen que revisar eso, esa información en su iglesia, ¿no? Bueno, casi en la mayoría de los que están acá son de la iglesia, bueno, está la iglesia de Cotocollao, está la iglesia del Tena, iglesia de Cayambe, que son bautistas, y nuestra hermana de acá, que es de la iglesia Alianza. En resumen, de los que estamos aquí. Y creo que de los que estamos aquí, todos estamos legalmente constituidos o en proceso, en el caso, en el mejor de los casos. Sí, en todo caso, gracias a cada uno de ustedes por sus aportes, hermanos. Para mí ha sido un desafío muy importante el preparar esta clase. Es algo que yo aprendo mucho, así como ustedes, yo aprendo. Entonces,
Les animo a que la próxima semana traigan sus preguntas en cuanto al tema que se va a tratar, si es que sale algo del libro también, y lo presenten a Pastor, aunque a él le gusta un poquito más bien como que al final o mandarlo por correo. Yo en mi caso, sí me gusta que participen, sí me gusta escucharles y de esas respuestas nos alimentamos todos también, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy productivo. El Señor nos ha bendecido también con sus respuestas. Entonces, queda el tema tratado, pues, y la próxima semana se estará hablando acerca del sostenimiento, ¿no? Ya de la parte económica, el financiamiento de la obra misionera. Bien, eso es todo por el día de hoy, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración y voy a pedir ahora sí a Ian, que ya puedes. Por favor, terminemos con una palabra de oración. Ian, por favor, dirígenos. Ya. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por esta noche en la que hemos podido aprender más acerca de la obra misionera. Gracias porque nos permites entender varios aspectos fundamentales como hasta cuándo debemos apoyar a un misionero, a quiénes en realidad debemos apoyar y muchos aspectos más. Ayúdanos a que podamos nosotros siempre con un corazón a la ley, con un corazón gozoso, poder apoyar la obra misionera y ser parte de ella. Tal vez no solo de parte económica, sino también orando por los misioneros y también, si es así tu voluntad, yendo a los lugares donde tú decides que cada uno deba ir. Sé tú bendiciendo también la vida de cada uno de los hermanos aquí conectados. Gracias porque has permitido que se puedan conectar a la clase para aprender más acerca de la obra misionera. Y también gracias por Pastor Jaime, que a pesar de que no se encuentra en este momento, sabemos que tú lo estás cuidando, tú lo estás protegiendo y que Dios mediante podamos verlo la próxima semana en la clase. Todo esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ian. Esto es entonces la clase de hoy. Enseguida les envío el correo ya con su prueba, por favor, para que lo desarrollen, ¿ya? Gracias, mi hermano.